La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde, noche de 6 de octubre del 2023, con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, por supuesto, y agradeciéndoles de antemano la compañía, la disposición, el apoyo que brindan a Radio Humanismo 4 y 5, y por supuesto también por estar constantes a las transmisiones y pendientes al contenido, aprovechando el comentario, haciendo la invitación a integrarse al canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, en el cual se resuben o se retransmiten las sesiones de Radio Humanismo 4 y 5. Por supuesto encontrarán las transmisiones pasadas, que es en donde están transmisiones del maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, los compartimientos que ha habido por parte de él también, transmisiones del maestro Roberto Gutiérrez Arzate, Roberto Junior, como también le conocen, del maestro Alejandro Gutiérrez y de un servidor, por supuesto haciéndoles la invitación a integrarse. Esta es una de las 3 transmisiones que se hace en el transcurso de la semana. La primera de las transmisiones que se hacen en vivo por Facebook son los días martes a partir de las 9:40 de la noche con el maestro Alejandro Gutiérrez, que por cierto se está transmitiendo ahorita el tema de mecanismos de defensa. El miércoles estuvimos acompañándonos. El tema fue los tipos de apego y por supuesto realmente hay bastante contenido para seguir compartiendo. La idea es por supuesto seguir nutriéndonos, seguir creciendo, seguir pues promocionando el desarrollo humano. Por supuesto también haciendo la invitación a el canal de más bien las páginas de Facebook de Radio Humanismo 4 y 5, Clínica Humanista, y también tomando en cuenta que en Clínica Humanista se realizan tratamientos a pacientes con conductas compulsivas como es el alcoholismo o la drogadicción, y que por supuesto también se brindan terapias individuales, grupales, familiares, de pareja e infantiles. Si a alguien le interesa, con gusto pueden contactarse. El número de teléfono de la clínica es 55 11 13 0072, extensión 0. Repito, es 55 11 13 0072, extensión 0. Y pues bueno, ahí está la invitación. Reitero, se hacen también, por supuesto, y aprovechando nuevamente, terapias familiares los días sábados de 1 a 3 de la tarde. Generalmente las sesiones las transmite, o más bien las realiza, el maestro Roberto Gutiérrez. Y bueno, él es psicoterapeuta humanista con la especialidad en codependencia. Bueno, parte del proceso es integrarnos, vamos a darnos la oportunidad de seguir trayendo más contenido. Y bueno, eso de por medio. De antemano, nuevamente me disculpo por un poco la demora, pero bueno, aquí estamos. Vamos a continuar y me presento para quienes no me conozcan. Mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista, Rehabilitación y Expansión de la Conciencia. Soy psicoterapeuta social y quedo a sus órdenes también para cualquier duda y o aclaración. Por supuesto, siéntanse bienvenidos también al grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche, 8:40, en las instalaciones de la Clínica Humanista. Y añadiendo también a los comentarios está el material, que es el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, escrito por el maestro Roberto Gutiérrez Valdés, en paz descanse, y por supuesto las memorias USBs que tienen contenido audio para temas varios: autoestima, codependencia, duelo, comunicación asertiva, comunicación asertiva, comunicación sana entre padres e hijos,
la formación de los hijos, límites, reglas y límites para los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a alguien le interesa, por supuesto, y el número ya lo decía, nuevamente 55 11 13 0072. Quedamos a sus órdenes y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar ya en esta ocasión. El tema es marcas de la existencia. La sesión pasada se transmitía la primera, bueno, más bien se habló de la primera marca, no en orden, sino como una referencia, y es la de la impermanencia. Se mencionaba como parte del tema que la impermanencia hace referencia a el hecho de ser conscientes de que un día, sin saber cuándo, cómo, dónde y o por qué, vamos a dejar de estar en este plano físico. Por supuesto, en algunas ocasiones yo mencionándolo o tratando de mencionarlo, ha habido quienes de repente hacen comentarios como es demasiado catastrófico y la realidad es que no estoy de acuerdo. Creo que más que ser catastrófico, más bien es desagradable o suena desagradable. Sin embargo, es muy real que un día, y reitero, no sé cuándo, no sé cómo, y sé por qué, porque en algún momento voy a dejar de existir. Sin embargo, no tengo la fecha exacta de cuándo voy a dejar de existir, perdón, en este plano físico. Y por muy incómodo, doloroso o desagradable que pueda parecer, es una realidad que nos compete a todos los seres vivos. Todo ser viviente tiene un final en cuestión de vida. Y la ley de la impermanencia, por supuesto, no se limita a ello. La ley de la impermanencia hace referencia a todo, a que todo principio tiene un fin, a que todo comienzo tiene un final, a que todo lo que crece, perdón, nace, crece y perece. Todos los procesos tienen un final, nos agrade o no, para bien o para mal. Mucho de las intenciones de estas tres marcas que estamos mencionando en las transmisiones de la existencia tiene que ver con evitar el sufrimiento, pero no evitarlo en un sentido de no querer confrontarlo, sino más bien de hecho, lo opuesto, en palabras personales, lo opuesto, es decir, confrontar con estas realidades, dejar de pelear con estas, digamos, en este caso, con estos conceptos y poder integrarlos a la realidad. En una referencia y basado en este mismo punto de la impermanencia, entre más me esmere o me esfuerce por trabajar en comprender la impermanencia, creo que hay dos vertientes. Me voy a dejar de pelear menos y voy a empezar a amar más. Como referencia es, las peleas algunas veces puedo darme cuenta que no tiene sentido seguir peleándolas. Puede ser esto una referencia a una discusión con una pareja, a una discusión con los hijos, a una discusión familiar, a una discusión con amigos, etcétera, etcétera. La realidad es que independientemente de con quién sea esa discusión, en algunas ocasiones, por no decir lo que en general, para no solo utilizarlo, decirlo en todo, conviene mantener y aprender también yo particularmente me permito expresarlo de esta manera, a bajar los cuernos, es decir, aprender a ceder. Aprender a ceder porque aunque el error lo haya cometido yo o aunque el error aún más lo haya cometido la otra persona, no vale la pena, no vale la pena el distanciarse de una persona a quien en algún momento pudiéramos extrañar. Y esto de repente puede tornarse un tanto catastrófico, como lo mencionaba hace un momento, o un tanto meloso. Es decir, a las personas que hoy me acompañan, les brindo todo mi amor porque no sé cuándo ya no voy a poder hacerlo. A las personas a las que hasta ahora les guardaba un cierto resentimiento, hoy me permito vivir mi proceso del perdón, vivir mi proceso de duelo si es el caso, y permitirme acercarme en la medida de lo posible siempre y cuando esto no perjudique ni a mi persona o mi integridad, ni a la otra persona ni su integridad. Porque pedir perdón no es el punto nada más. Conozco pacientes, por ejemplo, que en algunas ocasiones me han dicho, pero ya le pedí perdón, no quiere regresar. Eh, suena de repente eh, relativamente sencillo el poder decir, ya le pedí disculpas a la otra persona, ya tendría que volver. No tengo idea, y a esto va este segundo punto, esta segunda ley, que es la de la relatividad. Yo no tengo idea de cuánto daño pude haber hecho con mis acciones a otras personas. Dentro de la impermanencia queda claro el punto, a mi parecer. Si alguien quisiera aportar algo en comentarios, el comentario es bienvenido.
Y de manera breve, saludo en nombre a Socorro Enríquez y a Judith Vargas. Muchísimas gracias por el comentario y con la constancia, siempre están presentes y bueno, pues vamos a continuar. Como una referencia hacia la relatividad y a esta parte que acabo de mencionar, la realidad es que hay una referencia que se dice así, como es arriba es abajo. Nadie tiene la verdad absoluta, podría ser otra referencia asociada a la relatividad, una frase de hecho ya bastante popular o conocida y con mucho desierto en ese sentido. La idea de la relatividad en un contexto amplio podría ser hacia el hecho de cómo yo percibo o cómo yo interpreto mi realidad, no necesariamente la realidad de las otras personas, sino la propia. Y comprender precisamente y justo que la realidad que yo percibo es lo que yo estoy percibiendo, no es en ningún sentido algo absoluto para todos los demás. Hay una imagen en internet, bueno, por lo menos ahí la encontraba yo, en donde está una persona, bueno, son dos personas, una frente a otra, en este caso estos dos micrófonos. Y frente o en medio de ambos micrófonos, en la percepción de uno u otro, vamos a pintar un 6. Y como una referencia, es este micrófono, en este supuesto, va a estar en la postura de que lo que está percibiendo es un 6, porque eso es lo que está percibiendo desde esta vista, valga la expresión. Sin embargo, si este micrófono pudiese hablar, o estos micrófonos fuesen personas, y este pudiese hablar, daría una referencia de lo que percibe, y aquí dejaría de ser lo que esta persona cree. Es decir, desde aquí a esta parte de la imagen, tenemos un 6. Sin embargo, a partir de la percepción de esta persona a esta misma imagen, tenemos un 9. Creo que es una de las referencias más básicas que puede darse referente a lo que es la relatividad y muchos ejemplos puede haber referente a esto. En una cuestión de reparación y de trabajo en desarrollo humano, por ejemplo, es común a veces escuchar a familias, por ejemplo, hermanos, con las mismas experiencias, las mismas vividas en el mismo tiempo, incluso en el mismo espacio, y con consecuencias o, ¿cómo decirlo?, conocimientos diferentes referentes a la experiencia misma. Es decir, eh, dos hermanos con padres, por ejemplo, amorosos, atentos, comprensivos, cariñosos, etcétera, etcétera, podrían decir ambos que tuvieron el amor de sus padres. Sin embargo, habría alguno de ellos o ambos diciendo que sus padres les amaban más al otro. Un ejemplo de esto pudiera ser, perdón por ser tan burdo, eh, el ejemplo de la serie esta ay, se me fue el nombre, de Mamá Lucha, no sé, María de todos los Ángeles, en donde, valga la expresión, en donde la madre dice quererlos a todos por igual. Sin embargo, dentro de lo que es su sala hay una foto que resalta sobre de todas. E incluso a sus hijos les dice que a todos les quiere por igual. Y pues bueno, teniendo cada quien una percepción auténtica ante lo que es su realidad, por supuesto difieren de lo que ve uno a lo que ve otro y otro. Este es un ejemplo en cuestión de relaciones, en cuestión a lo que sería un contexto de una problemática, muchos problemas pueden llegar a evitarse cuando se comprende esta dinámica o esta ley, esta marca existencial. La relatividad no solo hace referencia a que percibimos realidades diferentes, hace desde un punto de vista muy personal, y me hago responsable, una invitación implícita a querer dejar de pelear cambiando al otro. Eh, lo que puede tener o entender la otra persona como sentido común, pudiera ser su sentido común. Sin embargo, el sentido común a un punto de vista personal, de igual forma puede ser relativo, ya que el sentido común podría tener que ver mucho con el contexto social, el contexto de crianza de una persona. Para una persona en general podría ser de sentido común que si alguien estornuda se le dice salud, por ejemplo. Para otra persona con otro contexto social, de repente el salud puede ser algo así como sospechoso, sospechoso en el sentido de no sé a qué te refieres. Eh, el sentido común, tengo una referencia, una expresión particular
creo que el sentido común a veces es lo menos común. Como una referencia general puede tomarse estos ejemplos. En un contexto social, el contexto social de una persona podría, según si sus padres, por ejemplo, tienen afecto entre uno para con otro, podría ser normal ver que un papá le abre la puerta de la entrada a mamá. Sin embargo, el sentido común y o las experiencias de otra persona puede ser que de repente papá y mamá caminan, e hijos caminan aparte y mamá va atrás o adelante o viceversa. La idea es, no es tan común esa postura. Un ejemplo todavía más básico de esto es la conducción en México. La realidad es que hay hechos, es decir, es incluso parte de lo que es la buena conducción, el aprender a usar todos los aditamentos dentro de un vehículo o una motocicleta, un vehículo, vaya. Y en este caso puede, por ejemplo, ser las direccionales. Ah, Considero particularmente que dentro de lo que es la conducción, muchos dan por sentado que el de atrás debe de saber si voy a girar o no. Sé que esto podrá sonar muy absurdo, sí, absurdo, sin sentido. Sin embargo, yo particularmente he manejado tanto un vehículo, un carro, como una moto, y con ambos, independientemente de qué traiga, el de adelante, no siempre, por supuesto, a veces tienden a tener esa tendencia de que el vehículo que va detrás sabe qué va a pasar, o sea, sabe que va a dar vuelta. Y por supuesto, soy psicoterapeuta, psicólogo, sin embargo, no soy vidente ni adivino de los movimientos que el otro podría pensar que sé que va a hacer. Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Como una referencia en qué sentido se integra. La otra persona da por hecho que yo sé lo que él sabe que sé que va a hacer. Y la realidad es que no opera de esa forma. Y aunque el ejemplo va mucho a lo que es la cuestión, en este ejemplo de conducción, la realidad es que mucho también va a las relaciones de pareja. Uno de los puntos, particularmente por los que yo considero que suele haber más conflictos en pareja, es por las suposiciones y es el hecho de asumir que el otro sabe lo que yo sé o el asumir que el otro entiende lo que yo entiendo. Eh, un ejemplo que puedo dar respecto a eso, en alguna ocasión llegó una pareja en donde ella asumía daba por sentado que él comprendía cuando le hacías, a qué se refería cuando le hacía cierto tipo de señales. No voy a ser tan explícito en ese sentido, pero vaya, era de repente esos ojos controladores que eran sus padres quienes le hacían a ella. Y entonces la molestia o incomodidad de esta persona, el varón, es que yo no entiendo sus caras. Y así es que es muy obvio. Cuando yo te haga así, o sea, señalando con los ojos un objeto, es que tienes que tomar ese objeto. O cuando yo te señale con los ojos un restaurante, por ejemplo, es que quiero ir a ese restaurante. Y él entonces, pues bueno, era básico en ese sentido y decía, es que para mí es más sencillo que me digas, vamos a comer, por ejemplo, o toma ese objeto. Y era en gran medida la discusión y obviamente, y bueno, o en parte, no obviamente, pero en parte, esto se debía a un aspecto de comunicación. Reitero, a veces el conflicto es dar por sentado que el otro sabe lo que yo sé, o que el otro entiende lo que yo entiendo. Y la realidad es que guiándonos por esta referencia, hablando de una relación, no necesariamente de pareja, relación en general, lo que puede ser una relación de pareja, relación de amistad, relación laboral, relación de cualquier índole, perdón. Asumir que el otro sabe lo que yo sé es, en esencia, es absurdo, es estúpido desde un punto de vista personal y me hago responsable de esto. Sin embargo, la realidad es que mucho opera hacia la forma en la que se hacen, en la que se aprendieron ciertas cosas. Un ejemplo, en la cuestión de arte, en algún momento hace tiempo me dedicaba al dibujo, en la secundaria de hecho. Me gustaba mucho el dibujo y había quienes de repente se acercaban y me pedían réplicas, por decirlo de alguna manera, de ciertos dibujos que habían visto en algún lugar. Y en ese tiempo, digo, la realidad es que
estoy hablando de ya un rato, no tanto, pero un rato, me enseñaban las imágenes en celulares, pero estoy hablando de los Nokias que se abrían, de teclado, no de los smartphones que ahora se utilizan. Y entonces había de todo tipo de celulares. La realidad es, no desconozco el dato exacto, sin embargo, y a lo que voy es, las pantallas eran más o menos de 3 centímetros por 3 centímetros quizá, y la realidad es que la calidad de la imagen no era como la que es hoy en los dispositivos actuales. La cuestión es, llegaban y me decían, yo quiero un dibujo así. Y entonces me enseñaban la imagen y bueno, les preguntaba más o menos como de qué tamaño deseas el dibujo. Y entonces me decían, pues así. Las personas que a veces me enseñaban esas ilustraciones eran, por ejemplo, imágenes que le tomaban, pero sí, fotos que le tomaban, o sea, un cartel en una calle, en una pared, en un muro. Y entonces era, yo lo puedo hacer del tamaño del cuaderno, evidentemente. En ese tiempo lo hacía así. Pero si tú me dices así, así tal cual me lo estás mostrando, me estás mostrando una imagen en una pared, o sea, por ejemplo, un graffiti. Y vaya, sé que reitero, puede sonar muy obvio, muy burdo, sí, muy burdo el ejemplo. Sin embargo, la percepción de esa persona, a su entender y su capacidad, por supuesto, y sin sonar mamón ni despectivo, pero era esa, era el, pues si yo te lo estoy mostrando, tú nada más pásalo al dibujo así. Pero yo que en ese tiempo creía entender de dimensiones y demás, pues le pedía, por ejemplo, una referencia, porque además había quienes, además del dibujo, a un costado querían poner una frase o algo por el estilo. Entonces, en cuestión de tamaños, por ejemplo, algo que también es cierto es lo que para algunos puede ser bello, para otros definitivamente no. Para lo que alguien puede ser atractivo, para otros definitivamente sale fuera del contexto. Ya ni siquiera yendo a lo que es, por ejemplo, no solo el contexto social, muchas de las herencias en ese sentido también suelen interferir o intervenir en este tipo de procesos. La relatividad en ese sentido hace alusión, por ejemplo, a distancias, hace alusión a tiempos. Y tiempos no me refiero en cuestión de recorridos. En una ocasión platicaba con una persona eh, que hacía referencia hacia un duelo por el que estaba pasando en cuestión de una expareja. A lo que le lograba entender es que una relación con la que no pudo tener, vaya, la relación como tal, le decía que no había superado a su relación anterior. La cuestión es, y yo le preguntaba a esta persona, más o menos, ¿cuánto tiempo te tardaste en vivir tu duelo? Esta persona hacía mención de 3 años. Entonces, y de hecho me preguntaba, ¿es el tiempo adecuado? Le decía, a mi capacidad, a lo que yo he entendido dentro de los duelos, porque yo no soy especialista en duelos, el tiempo en duelos de igual manera es relativo. Lo que para algunas personas pudieran ser 3 meses suficiente, en un ejemplo, para otras puede volverse un proceso de 3 años, en el caso de esta persona, de 10 años, etcétera, etcétera. Una paciente, por ejemplo, en una ocasión había terminado una relación de tiempo. Y bueno, se había dado algunos meses y entonces inició una relación que según ella, y la verdad es que le creo, no buscó, se dio, surgió la relación. Pasa que para que esta relación se diera, esta nueva relación se diera, ella ya había tenido ciertos procesos con su expareja. No solo ya habían, no solo llevaba estos meses ¿cómo decirlo? De estar ya soltera, sino también es que ya habían terminado 2, 3 veces esta relación. Y entonces, en este último regreso a esta relación, ella lo que decía es que yo considero que ya cerré. Nos manejábamos en una línea respetando sus procesos y tiempos, pero lo que me llamaba la atención es que en una ocasión me decía que una de sus amigas más cercanas le comentaba, no viviste tu duelo de manera adecuada, debiste haber esperadote más tiempo para empezar otra nueva relación.
a lo que yo le preguntaba a ella, ¿tú qué piensas? Al final del día eres tú quien está viviendo la relación, al final del día eres tú quien ya está, sabe si se realmente o no cerró ciertas partes, si de alguna forma eso pudiera estarte falseando, lo podemos trabajar de alguna manera, sin embargo, eres tú quien puede saberlo. Y a lo que ella respondía es que me siento muy bien, ni siquiera es que no lo extrañe. En algún momento he pensado en mi otra relación, sin embargo, me he estado recapitulando y he observado que, bueno, la realidad es que en esta pasada relación ya no había nada más que hacer. Las circunstancias eran particulares, por ejemplo. Para no hacerlo largo, en ese sentido, y a lo que hago referencia, es que según su amiga, o esta persona le decía, no, no, las cosas no deben de ser así. Y esto es algo muy común dentro de los conflictos desde mi punto de vista, porque, y reiterando la relatividad, muchas veces cada quien va a hablar desde lo que considera adecuado según su historia, según sus inventarios. Y lo que para alguien puede ser correcto, por ejemplo, en este caso, dejar pasar 2 años, 3 años, para esta paciente lo fueron 2, 3 meses. ¿Está bien, está mal? Honestamente, mis puntos de vista siempre o suelen ser hacia ese tipo de comentarios, no lo sé. En algunas ocasiones mucho he pretendido modificar algunos conceptos o algunas palabras en cuestión de forma de expresarse de una persona, empezando conmigo, por supuesto. Y en lugar de decirme a mí que algo está bien o que está mal, suelo verlo desde una perspectiva de si es funcional o es disfuncional al tiempo en el que se está pretendiendo hacer. Es decir, y tomando en cuenta e incluso la referencia a la impermanencia, algo que se mencionaba de forma muy, muy entre líneas, era lo que en algún momento funcionó, no garantiza que vaya a funcionar siempre. Lo que en algún momento fue útil no significa que lo vaya a hacer siempre. Reiterando que la impermanencia hace referencia hacia que todos los procesos que inician acaban. Asimismo, no todo lo que fue disfuncional en algún momento significa que lo va a hacer siempre o lo va a hacer todo el tiempo, porque todo el tiempo es relativo nuevamente. La referencia de esto es que en cuestión de funcionalidad, a mí valga la redundancia, me funciona más percibirlo desde una cuestión desde lo que ahora es práctico y útil, desde lo que en este momento me es conveniente, desde lo que en este momento me resulta funcional, no desde lo que mi padre, mi madre, mis ancestros, la sociedad, la vida, bla, 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 dicen que es. Reiterando el punto de la relatividad, es lo que a ti te puede ser útil, de igual forma podría no sérmelo a mí también, y viceversa. De algo que en este momento a mí me resulte, no significa que a las personas a mi alrededor les vaya a funcionar de la misma manera. La línea creo que es muy delgada y por supuesto, por lo menos yo no pretendo caer en una postura arrogante de decir yo sé qué hago, porque evidentemente en mi caso personal hay ocasiones en las que no. Particularmente soy o tiendo a prestar oídos a los puntos de vista de algunas personas cercanas, o personas en general, esencialmente cercanas, que puedan aportarme algo desde su percepción, porque aunque pudiera no estar acertado, no habría forma de saberlo sino hasta que escuche su punto de vista. Hay una referencia que hago en el tema de autoestima. Hablamos en algún momento de los puntos ciegos de mi persona. Pasa que dentro de lo que es el vivir conscientemente, que es uno de los pilares que propone el doctor Nathaniel Branden, este, habla precisamente y justo de la conciencia, del ser consciente de, o el tener conocimiento de las cosas, las causas, las razones, en este caso de mi persona. Y para tener una visión, una percepción holística o amplia, necesito y requiero de lo que pueda nutrir mi forma de percibir mi realidad. Y en este caso, por ejemplo, si yo dijera ser consciente de quién soy, si solo tengo la referencia de mi percepción, probablemente no me esté viendo de forma objetiva. A lo que me refiero con puntos ciegos, aquí en la clínica, quienes han visitado las instalaciones, saben que en la clínica en general hay cámaras de seguridad. En la sala hay dos cámaras de seguridad, una que está en la entrada y otra que está en punto opuesto a la esquina que está la de la entrada.
Y entonces les decía a los compañeros aquí en la clínica que si la cámara de una de las esquinas, cual sea, solo se quedara con su percepción, muy probablemente no pudiera ver los puntos ciegos que están debajo de la cámara misma. Y viceversa, si la cámara opuesta solo se quedara con esos puntos de vista, o sea, con la percepción que tiene, difícil podría ser que vea los puntos ciegos que tiene allí. ¿Qué quiero decir con esto? Son las referencias de las personas que podemos tener cercanas a nosotros o de las que yo puedo tener cercanas a mí. Si yo me quedo, por ejemplo, con una referencia, yo soy bueno en todo lo que hago, nada me equivoco, tomando una postura un tanto polarizada, probablemente si no dejo que otros me den o compartan sus puntos de vista respecto a lo que yo estoy percibiendo de mí, probablemente me pierda de oportunidades invaluables. Si solo me perdiera en posturas como soy tonto, no sé qué hacer, no sé hacer las cosas, siempre me equivoco, probablemente tampoco vea que sí tengo áreas de oportunidad. En una referencia en cuestión de relaciones, los puntos de vista relativos a lo que yo soy también son útiles. En ese sentido, me permiten explorar áreas de oportunidad a lo que es el potencial que yo puedo tener a determinado tiempo en el futuro. Eh, Mucho de esto, por ejemplo, y reitero, he escuchado a personas que dicen, a mí no me importa lo que digan de mí, es una postura que particularmente no comparto, sin embargo respeto, porque al final del día, ¿quién soy yo para decirte que estás mal? En ese sentido, la referencia hacia que alguien pueda decir de mí, o sea, el punto de vista que alguien pueda dar de mí, es bien recibido y por supuesto desmenuzado, porque tampoco se trata de comprarme, en mi caso, en mi referencia, no se trata de comprarme todo lo que me digan todo el tiempo, ni de forma absoluta o sin cuestionarla. Las personas a mi alrededor podrán tener en cierto sentido derecho a dar un punto de vista sobre mi trabajo, por ejemplo. Hay pacientes que lo han hecho en algún momento, algunos pacientes como recomendaciones, que han llegado como recomendaciones, lo que están haciendo es eso, es dar un punto de vista respecto a mi trabajo. Pacientes que una vez estuvieron y que no regresaron nunca más, también tendrán una referencia sobre mi trabajo y su postura o su punto de vista puede ser tan válido como el mío. En mi caso, la postura que va a determinar el valor de Carlos, mi persona, voy a ser yo. La referencia que estoy tomando del exterior es para comprender un poco también el interior. Es de alguna forma, y a mi forma de entenderlo quiero aclarar, es una forma de integrar las percepciones que existen en el contexto existente, por decirlo de alguna manera. Eh, de esta manera o de esta forma, mucho de lo que se pretende, por supuesto, es, insisto, reintegrar o más bien integrar la realidad como un todo. No tengo por qué estar peleado con la percepción que otros puedan tener de lo que sea. No habría por qué estar disgustado o en disgusto con un conflicto o con una situación a las que yo veo como conflicto y que a lo mejor otros no están viendo. De repente, y no sé si les ha pasado a quienes nos acompañan en transmisión, eh, yo a algunos pacientes y personas que me lo permiten, por supuesto, o que me piden la sugerencia, en muchas ocasiones les sugiero evitar tomar decisiones si están emocionados, porque a veces la emoción, desde un punto de vista personal, perturba la percepción que se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Ante determinadas circunstancias que ocurrieran en mi vida, pudiera yo estar perturbado por las emociones, enojo, tristeza, felicidad, angustia, preocupación, etcétera, 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 emociones, sentimientos. Pasa que mientras yo estoy digamos, en esa perturbación, quizá otras personas que vieron o vivieron el mismo evento, que no están tan enganchados a las circunstancias que yo percibí, pueden darme una referencia. Por supuesto, eso es al tiempo. No, si a mí me roban un carro, por decirlo de alguna manera, y de repente alguien me dice, échale ganas, todo quedó en lo material, muy probablemente en ese momento, estando encabronado por la pérdida del carro, lo mande a la chingada. Ya después con el susto o el enojo, lo que sea emocionalmente que está experienciando ya haya pasado, pues ya puede decirle, tienes razón, o no lo sé, ya es cuestión de cada quien. Pero la referencia es esta. Si yo me permito de entrada vivir mis emociones en ese sentido, y permito que otras personas integren o me den su referencia respecto a lo que yo estoy viviendo o lo que está ocurriendo en un contexto en donde nos involucra a todos, las decisiones incluso que pueda llegar a tomar pueden ser más acertadas.
Al tener mayor información para tomar una decisión, es más probable que la decisión sea acertada. Si yo tomo decisiones con informaciones limitadas o informaciones a medias o informaciones falsas, definitivamente, punto de vista, reitero, la decisión que tome no sea la más adecuada. Por eso es importante, como una referencia, tener en cuenta estas partes. Al final del día, la relatividad está basada en tres aspectos: la percepción, el pensamiento y la emoción. Las emociones que percibimos como desagradables. La sesión pasada, si no mal recuerdo, no recuerdo si fue en esta o en otra transmisión, hacía mención que particularmente yo no estoy de acuerdo en definir a las emociones como buenas o malas, sino como agradables o desagradables. Pasa que, desde un punto de vista, en el momento en el que las menciono como buenas o malas, es decir, las etiqueto como eso, probablemente esté queriendo evitar emociones desagradables o, entre comillas, malas, que puedan traerme una buena enseñanza o una buena experiencia, al paso del tiempo, por supuesto. Es decir, el enojo al principio se siente de la chingada, la tristeza, la depresión no se diga, la ansiedad o los ataques de pánico. Sin embargo, cuando aprendo a darme tiempo para digerir y procesar mis emociones, puedo darme cuenta que pese a que se experimentan de forma desagradable el enojo, la tristeza, la angustia, etcétera, también trae mensajes bastante positivos. Y viceversa, que el vivir y experienciar emociones agradables, como lo puede ser la alegría, el amor, emociones, sentimientos, pese a que puede ser muy agradable, no siempre es lo más conveniente entregarse de lleno a dichas emociones. No me crean, en algún momento, espero no sea el caso, yo particularmente sí, he llegado a tomar decisiones demasiado estúpidas estando emocionado. Ya sea porque tengo un dinero que no esperaba, ya sea porque de repente no sé, alguien me chulea, ya sea por X o Y razón, las emociones agradables, pese a que son agradables, no siempre dan los mejores resultados. Y esto es parte de lo mismo. Al final de cuentas, tanto pensamientos como las circunstancias o la percepción como tal y las emociones tienen ¿cómo decirlo? Un aspecto de relatividad en ese sentido. No es absoluto. Al final del día, y como lo mencionábamos ya, eh, aunque estar triste puede ser desagradable, la realidad es que al final del día puede traerme también mensajes bastante positivos. Como parte de lo mismo, en la cuestión de experiencias, podemos verlo cuando dos personas, al interactuar en un mismo evento, teniendo percepciones diferentes de la realidad, aportan cosas diferentes. En una terapia grupal yo puedo decir que lo veo de forma recurrente, pese a que hablamos del mismo tema o todos estamos en el mismo espacio, compartiendo tiempo y espacio, este, las aportaciones y o comentarios que algunos pueden hacer a veces pueden ir muy diferidos a los que la gran mayoría tiene. Y es que hay quienes, por ejemplo, en una terapia grupal, de repente mientras todos están concentrados en el tema, por ejemplo, de autoestima, hay quienes están pensando en su pareja, en su trabajo, en cosas que están fuera de ese lugar o de ese momento. Y pues bueno, las aportaciones en ese sentido, en esos momentos, suelen ser pues poco acertadas. La parte de esta cuestión de la relatividad, mucho de lo que tiende es a, desde un punto de vista, permitirme ser más tolerante con la comprensión del otro, con el entender del otro. En alguna ocasión, estando aquí en la clínica, estaban personas, bueno, de los pacientes haciendo limpieza, y veía que un chavo estaba limpiando, pero con una hueva, jalando la basura con una escoba, pero con una sola mano. Y bueno, a la forma en la que yo realizo o acostumbro a hacer la limpieza, la escoba de entrada no la agarro con una mano. Y entonces, a modo de pregunta, llegó y le decía, ¿por qué estás barriendo así? Me decía, "Ah, tengo hueva". Decía, ¿puedes barrer bien? Me decía, pues es que estoy barriendo bien. Decía, es que eso no es barrer bien. Y de repente me salían las frases de si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. U otras frases como, sí, es esta primera referencia, si algo quieres que salga bien, hazlo tú mismo. Y la cuestión es que ya me estaba enganchando, por decirlo de alguna manera, en querer demostrarle qué era lo correcto. La realidad, y digo, al final cada quien puede tener un punto de vista referente a esa forma de hacer las cosas. Sin embargo, la realidad es que el trabajo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y llegó al mismo resultado al que habría llegado yo, a lo mejor más lento, a lo mejor más rápido,
Sin embargo, el espacio que se le fue asignado terminó igual de limpio. Como una referencia simple de esto, al final él tomó las experiencias que tenía para poder hacer el trabajo que se le había encomendado. Y aunque yo tenía otras experiencias, no significa que la forma de hacerlo, a lo mejor yo lo hubiera hecho más rápido, reitero. Sin embargo, la idea era hacerlo. Y esto en muchas ocasiones he escuchado a algunos padres que, por ejemplo, frases como yo a tu edad ya tenía 2 carros, 3 viejas, una casa y demás, pues igual y sí, o sea, la realidad es que es muy cierto en algunas circunstancias. Sin embargo, y sin meterme tanto de lleno, las circunstancias psicosociales actuales no son las mismas, económicas, por ejemplo, no son las mismas que las de hace 30 años, a las de hace 20, a las de hace 40, por distintos factores. La cuestión es, el día de hoy es posible tener una casa, sí, sin embargo, no es el mismo esfuerzo el que se hacía antes. Si las personas que dan esos puntos de vista, que reitero y como lo decía hace un momento, son respetables, lo hacen pensando que lo que ellos hicieron es lo único o lo correcto que se puede hacer, muy probablemente se quiten de oportunidades de aprender nuevas formas de hacer las mismas cosas. Hay en un audio que aquí se tiende a poner, que es el de programación neurolingüística, eh, Guillermo Villarríos, que es el autor de este audio, nos invita a reprogramarnos a través de afirmaciones positivas. Y una de ellas, o un ejemplo que da que a mí me agradó y particularmente me convenció y empecé a ejercer de forma, a mi entender, era el de el trabajo duro da buenos resultados. Y él decía, el trabajo inteligente da buenos resultados también. La diferencia entre uno y otro radica en la capacidad de comprender de esa persona. Y en este caso, por ejemplo, habrá quienes digan, es que si te levantas desde las 6 de la mañana y te duermes hasta las 2 de la mañana y duermes nada más 4 horas, hay un coach, bueno, hay varios, pero hay uno que dice, lo único que necesitas es dormir 2 horas al día. Y, y yo cuando lo escuché así me quedé así de, no, particularmente yo no. Digo, si a ti te funciona, es respetable, está toda mal, pero particularmente acorde a mis necesidades, tanto fisiológicas como de orden de actividades, no me funcionaría. Y también es que yo me conozco, o sea, yo si a veces con 8 horas no me siento totalmente descansado, pues con 2 menos voy a rendir. Y es que hay quien tiene filosofías muy arraigadas a eso, a que la forma correcta de hacer las cosas es la forma en la que yo las hago. Y es correcto, es tu forma de hacer las cosas, pero no es la mía o no necesariamente me va a funcionar a mí. Reitero, cuando me permito tener apertura, comprender que cada quien tiene, incluso en cuestión terapéutica, cada quien tiene distintos tiempos y procesos, formas de trabajarlo. Hay quien en cuestión de adicciones, y voy a ser cuidadoso al mencionar esto, incluso hablo por mí como un reincidente, a quienes pareciera que lo que requeríamos era ir a ensuciarnos un poco más para darnos cuenta que lo que nos decían sí era real. Llegando a una agrupación, dando testimonio breve, me decían, puedes perder familia, trabajo, estudios, oportunidades, tu juventud, etcétera, etcétera. Y yo particularmente en esa edad, a los 14 años, pues la verdad es que mucho de lo que me decían no lo tomaba en cuenta. Y entonces, saliendo un poco a ensuciarme más, pues fui por más experiencias que a mí ya, por mis experiencias propias, me permitieran corroborar que lo que me estaban diciendo, pues era cierto, que no mentían. Y bueno, al final era una referencia que daban y pues por supuesto, si hubiese entendido y comprendido de otra manera, hubiese sido diferente. Buenas noches, padrino. Gracias por la compañía, gracias por permitirme estar y bienvenido. Buenas noches, Charly. No, al contrario, gracias. La verdad es que gracias por el apoyo. Se nos mueven aquí de repente algunas actividades, pero pues aquí estamos a la orden. Gracias, bien. Gracias a todos por conectarse y buenas noches. Adelante, Charly. Ahorita en lo que me engancho. No sé qué estás. Estamos viendo una marca de las existencias. Sí, estamos comentando la segunda. Bueno, no sé si haya un orden, yo desconozco, pero la pasada fue la de la impermanencia, que en pocas palabras hacíamos referencia a todo es constante cambio, nada es permanente, todo lo que empieza acaba, relaciones, procesos, tiempos, etcétera, etcétera, la vida misma. Y esta segunda, que es la de la relatividad, que entiendo como nada es absoluto, nada es totalmente estático. Por lo que para una persona puede ser algo correcto o entendiéndolo como algo bueno incluso,
para otros pudiera ser totalmente lo opuesto. Claro. Esto lo mencionaba como una referencia que tiene que ver o podría tener que ver el contexto social, las creencias, la formación, los puntos de vista, las propias experiencias, la percepción, bueno, las experiencias en general. Y tomando esto de referencia y como ejemplo, mencionaba, bueno, ahorita esto último que estaba mencionando, al final yo no quise creer que lo que me decían pues podría pasar y pues muy a mis necesidades, por decirlo de alguna manera, pues bueno, fui a comprobarlo en carne propia. Y esto en muchas cosas, ¿no? Y al final algo que también mencionaba, no sé si estaba en lo correcto, es que dentro de lo que son las relaciones o conflictos dentro de las relaciones de cualquier índole, de pareja, amistades, laborales, etcétera, suele ser esto un conflicto. Por una forma de verlo es por querer que el otro perciba lo que yo estoy percibiendo, que comprenda, que lo entienda, que incluso que lo haga. Ahorita este ejemplo que también daba sobre cómo barría uno de los pacientes hace un tiempo, era como, pues, al final el resultado se dio, pero muy desde mi forma de verlo, lo hizo mal. Y la verdad es que no, o sea, muy a su ritmo, acabó en tiempo, se bañó en todo como habría de hacerse. Ujú. Pero vaya, lo que a mí me cabreó fue que no lo hizo como yo quería. Sí. Y eso fue el detonante en mí. No, y es el comején de muchas relaciones, ¿no? Digo, hasta grupales, ¿no? Terapéuticas, creo que parte de lo relativo, y yo creo que cualquier persona que se dedique al desarrollo humano, un punto de vista personal, muy relativo, es que no necesariamente lo que a mí me funciona te va a funcionar, ¿no? Y que es muchos de los problemas que se han generado, sobre todo digo, en aspectos grupales, ya ni hablar en aspectos interpersonales como relación de pareja, como relación de padres. Fíjate que esta marca tiene mucho que ver, Charlie, en cuestión de cómo se aborda la parte terapéutica, por llamarlo de alguna manera, de de lo que es la funcionalidad, sobre todo en lo que es la sanación de las herencias generacionales, ¿no? Ujú. De verdad que si algunos a tiempo hubiéramos comprendido lo relativo que es mi percepción, la temporalidad con la que vivieron nuestros ancestros y lo que el día de hoy requiero para mí, a lo mejor no le hubiéramos sido tan fieles a sistemas y a modelos que funcionaron relativamente, que funcionaron en su momento y en su modelo para las personas que estuvieron cerca o que fueron parte de lo que fue una formación o un perfil para para tu formación como persona, como ser humano. Yo lo he comentado varias veces aquí, creo que parte de observar esa relatividad es que nuestros padres nos enseñaron lo que a ellos les funcionó. Pero esa misma relatividad nos lleva a que lo que les funcionó a mis padres no necesariamente me va a funcionar a mí. Y de verdad que si eso lo entendiéramos algunos, yo creo que no nos llevaríamos nuestros fantasmas ni nuestra bolsa de ropa sucia a la vida de las personas que están en nuestro presente. Sí. Porque desgraciadamente algunos creemos que lo que les funcionó a nuestros ancestros, pues nos iba a funcionar a nosotros. Que lo que aportaron en su momento para poder concebir una realidad, en ese tiempo relativamente fue funcional, pero no va a funcionar necesariamente el día de hoy. Y esto lo vemos, y sé que es difícil, y sé que algunos se van a indignar, pero esto lo vemos en la cantidad de membresía que hay en los grupos. El modelo de cuarto y quinto paso funcionó en su momento, pero también es cierto que ya es una generación diferente. Sí. El modelo ya cumplió más de 32 años. O sea, yo creo que ya es importante observar que ya es una generación nueva la que está. Creo que a ti te ha de haber pasado como, y yo veo que a ti te pasó cuando empezaste a trabajar con las familias, Charlie. Muchos de los familiares no tienen problemas de consumo, Ajá. pero tienen otro tipo de problemas, no sé si mejores o peores, o funcionales o disfuncionales, pero si tú quieres aferrarte a alguien que le digas que no se haga, que a lo mejor es alcohólica y demás, pues a lo mejor la señora nunca ha tenido problemas de alcoholismo. Pero si no entendemos la relatividad, no vamos a migrar a un modelo que funcione para entender que tiene el mismo tipo de sufrimiento un codependiente, con otra sintomatología, pero al final de cuentas es con la misma raíz. Un codependiente que un adicto.
Sí. Hay quien dice es que está aferrado con su droga y tú estás aferrado con él, güey. O sea, Cambiarlo. ahora sí, que cuál es la diferencia, ¿no? O sea, tú estás aferrado en cambiarlo, es más, tú estás aferrado a argumentarle que lo que tú dices es lo bueno para él. No entiendo que al ser relativo tiene mucho que ver la subjetividad, o sea, la interpretación de cómo percibo yo la realidad. Sí. Y percibimos una realidad, algunas personas totalmente diferente. ¿Con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con las necesidades, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la formación académica, tiene que ver con la estructura social en la que creció. No creo que tengamos una misma percepción de la realidad los que viven en Suiza que los que vivimos en México, ¿no? Es más, hay muchos memes respecto a eso, ¿no? De verdad. Sí. O sea que te dicen, imagínate vivir en Suiza y perderte estos shows, ¿no? Sí. Meterte a internet y ver algunos compartimientos que dices, de verdad que solamente en México, ¿no? Pues es otro ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuestión de ahora que es octubre, lo que es el Día de Muertos, yo he escuchado comentarios, yo en algún momento estuve en contacto con los elders de la religión de los mormones. Y entonces algo que decían, y ya después escuché de otras personas también, era como ellos creen que se le tiene una admiración hacia la muerte, porque se tiene un Día de Muertos. Y sí, Sí. somos una No, cultura sí, muy de muerte, pero ¿no? muy desde su lado, de donde Sí. son, sus orígenes y demás, es como, pues ya se murió, ya vámonos, Sí. ya no hay más. Sí, sí. Y podrían decir, ellos están locos, y nosotros podríamos decir, ustedes son insensibles, ¿no? Pero al final, cada quien tiene apegos diferentes en ese sentido. Es que está bien complicado. Platicaba yo con una persona que está en Estados Unidos y decía es que allá los jóvenes los sueltan de volada. Le digo sí, le digo y aquí, le digo y allá, ¿cómo hay de las personas que están jubiladas ya? Sí. ¿Cómo, ¿Los asilos? ¿Cómo hay de asilos? Sí. Aquí la cultura es más aprensiva, Sí. mucho más aprensiva. ¿A qué edad salen los hijos de aquí? No sé, si buscáramos un promedio de la edad en la que salen los hijos, es mucho más alta que allá, Sí, pero también es cierto que los padres aquí ven más los hijos ven más por sus padres. Sí. Así, o sea, relativamente al otro le funciona. ¿Por qué me voy a enfocar a quererte vender a fuerzas mi verdad? Dentro de la cosmología, más bien dentro de toda lo que es la estructura de la psicología indotibetana, eh, comentaba en alguna ocasión uno de los lamas que están aquí en México, bueno, más bien el único lama que está aquí en México, y decía, ¿cuánta energía se le va al ser humano en la presentación, la administración y la defensa del ego? O sea, porque yo lo veo así, lo tienes que ver así, y si no lo ves así, Estás mal. estás mal. ¿Cuánta energía se me va en tratarte de convencer algo para lo que tú no tienes inventarios? Y si ¿cuántos años tienes? 28. ¿Cuánto tiempo tienes en consumo? 6 años. Si a los 20 años alguien te hubiera dicho, es que tú tienes que estar el viernes a las 10:38 de la noche, preparando un tema y aterrizándolo con las personas, tú hubieras dicho, ¿ves que este güey está loco? O sea, el viernes es para irte a empedar. Claro. El viernes ya es de fiesta, ¿no? Ya se siente el caos en la ciudad a las 2, 3, 4 de la tarde, el tráfico es muy fuerte, o sea, hay mucha actividad porque la gente ya está a punto como de llegar a encontrar su válvula de escape, donde saca toda su neurosis y que de alguna manera pues ni siquiera lo perciben así. Tú dile a algunas personas, es que parte de mi desarrollo es irme un fin de semana completo a servir, a hacer esto y todo. Loco. Che, loco, ¿no? ¿De verdad? Sí, pues sí. Porque el otro no tiene inventarios. El que no entiende la relatividad piensa que solamente hay un modelo. Y esto es una maravilla. El otro día decía una persona, deberían de ser más dadivosos, no que son humanistas. A ver, güey, la psicología humanista no tiene que ver con que lleves tortas a los hospitales y después lo andes publicando en Facebook o en YouTube. No tiene que ver con andar rescatando perritos de la calle. Eso es ser humano, no es ser humanista.
La psicología humanista es una maravilla desde mi punto de vista, tanto que es la tercera corriente de la psicología, porque entiende muy bien la relatividad. La psicología humanista dice, a ver, ¿tú cómo percibes el mundo? ¿Sí? ¿Tú eres más visual, más auditivo o más kinestésico? Yo auditivo. Tú eres auditivo, yo soy muy visual. Si yo te digo no lo ves, vas a decir no, güey. Es más, hay personas que en terapia te lo dicen, a mí me suena raro esto. Pues es que yo no oigo, güey. Y eso genera muchos problemas de relación de pareja, ¿eh? Es que el otro no me entiende porque el otro le dice, es que no ves las cosas como yo las veo. Pues no, este güey es auditivo, este güey oye. El otro es visual. O sea, tienen diferentes canales de percepción de la realidad. ¿Qué tan complicado se vuelve cuando es como si yo dijera, vamos a hacer trajes, sastres, talla 32, para todos? Yo ya no quepo. Es más, creo que yo nunca fui talla 32, güey. Neta. No, pues no. Andaba con mi esposa en el centro y hasta una chava se empezó a reír porque le digo, estos güeyes no entienden que hay gente de más de unos 70, ¿verdad? Neta, quise encontrar una playera que me gustó. La busqué en varios lugares. No, o sea, la talla más grande es XL. Y yo volteé a ver y dije, pues sí, un chingo de gordos. O sea, que no alcanzan a percibir que no todos nos podemos meter en la misma talla. Sí. Y luego que en México dicen que es el país número en obesidad. Yo creo que más bien en México somos panzones. La obesidad así mortal no es tan Mórbida, fuerte, ¿no? es mórbida. Hay otros, tú vas, por ejemplo, a Norteamérica y puta, o sea, de verdad ahí sí los gordos son gordos, ¿no? Ojalá son 4 de los de aquí, cabrón, de los más gordillos. Pero de alguna manera que estos cabrones no alcanzan a percibir que no necesariamente todos nos podemos comprar camisas fit. Porque la estructura del otro, ¿qué tan desgastante ha sido, por ejemplo, para la imagen de la mujer, el voltear a ver un modelo como de Barbie, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Sí. Que ya están queriendo extorsionar, cabrón, ¿ya viste? Esa es la relatividad. Ya lo habían puesto en una ¿Sí? transmisión antes. Oye, güey, ¿por qué no le mandas el dinero? A lo mejor sí a lo mejor te dan esa lana. Relativamente piensan que estamos muy pendejos, ¿no? O sea, borra ese mensaje, ¿no? Por favor, Charlie. El humanismo dice, a ver, ¿de entrada para ti es funcional traer traje? Y no es cómodo. Y a lo mejor por tus funciones ni siquiera lo requieres, y mucho menos un talla 32. El humanismo entiende que parte de entender la relatividad, valga la redundancia, es la necesidad de tener un modelo que no necesariamente nada más empate para mí. Qué chingón es hacerte un traje a la medida, ¿no? A ti la terapia, imagínate utilizar un modelo de visualización con alguien que padece un TOC. Es de altísimo riesgo terapéuticamente porque tú le integras una idea y la abrazas y no la sueltas, se ancla. Con esas personas tienes que utilizar un modelo más emotivo racional. Tienes que utilizar una terapia más de diálogo. No puedes, me decía una persona, es que llevé a mi hijo a terapia, y lo voy a decir abiertamente, fue en un DIF, y y dice, me dijeron que no quiere trabajar. Le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 4 años. Dice, es que me dice la psicóloga que se sienta y no quiere hablar con ella. Y le dije, es que un niño no va a hablar. No. Un niño necesita expresarse a través del juego, las terapias, y es una especialidad que sí es lo que maneja. Y ninguno de nosotros manejamos terapia infantil. Creo que a ti te pasa, quiero pensar que lo haces, cabrón, que cuando te pide una terapia infantil, la canalizamos con ella. A mí me han dicho, no puedes mandar algún medicamento, pues yo te puedo decir que tomes Afrinex o alguna madre así, pero yo no te puedo dar medicamento psiquiátrico. Claro. Yo no doy recetas. Si llegan luego con esa idea. Sí llegan con esa idea. Oye, puedes dar una terapia, es que yo tomo puro clonazepam. No, güey, ¿qué crees que te equivocaste? No estás extorsionando a la persona correcta, güey. No necesariamente el modelo que a ti te funcionó terapéutico me va a funcionar a mí. Yo me llevo muy bien con toda la banda de Cuarto y Quinto Paso. Y también de Alcohólicos Anónimos. Porque creo que entender la relatividad me ha llevado a respetar.
Yo no comparto en una sesión empezar a mentar madres, a hablar de glúteos y de gónadas, Claro. de hablar de mi vida sexual o de mi pareja o de mis exparejas o de mis papás o de faltar al respeto en aspectos donde yo hablaría de terceras personas que estuvieron involucradas en mi vida, porque a mí no se me hace un proceso terapéutico Claro. y se me hace sumamente agresivo. Pero habrá quien sí le funcione. Pero ¿sabes qué es lo peor? Habrá quien sí lo hace. Y lo más cabrón es que sabes que hay personas que les gusta. Sí. No, y ahí son... Y no creo que ni ellos estén mal y nosotros necesariamente bien. Pero tampoco creo que nosotros estemos mal y necesariamente ellos bien. Claro. ¿Sí me explico? Y diría la Miss Perú y viceversa. ¿Sí? O sea, ¿por qué lo que me funciona a mí te tiene que funcionar a fuerzas a ti y ponerlo desde un modelo que si no entonces lo condeno y está mal estructurado? Tus necesidades son bien diferentes a las mías. ¿Cuántos hijos tienes, Charlie? Una Yo tengo 3. niña. Y es una niña. Yo tengo 2 varones que tragan, de verdad, ¿eh? O sea, yo voy a comer con mi esposo y me gasto 200 pesos. Yo salgo con ese güey y me cuesta 600 pesos. O sea, tragan más que yo. Sí. Digo, el tragan no es despectivo, así. Están en desarrollo. Todo apunta a que van a ser más grandes que yo, o sea, físicamente. Pues no tenemos las mismas necesidades. Tú te compraste una moto de abonero. Andabas solo. ¿Yo dónde meto estos güeyes? No, y ahorita, por ejemplo, perdón, con este ejemplo. Sí, cuando- relativamente, ya entendiste, ¿verdad? Sí, o sea, cuando yo traía la moto, cuando recién la adquirí, estaba solo y pues, yo me movía sin bronca. Sí, me Iba queda a ver claro. a mi hija, obviamente, pues nos movíamos en Uber y demás, pero yo estaba toda madre. Sí, Pero cuando veníamos, cuando conocí a mi chaparra, sí. pues no le gusta la moto y cuando le No, gustó, pues es que la tiras, güey, pues ¿cómo le va a cuando le gustar? gustó, pues no fue una buena experiencia, entonces dejó de ser funcional. Digo, la moto la quedo yo como pues, para cuando estoy solo y sin tema, pero cuando voy con ella no es lo más conveniente. Y bueno, retomando esta parte que comentas, respeto esta parte pues aprender a adaptarme. Yo lo entiendo como eso, ¿no? Aprender a adaptarme a las circunstancias Sí. del momento. Aquí, por ejemplo, cuando marcan informes, de repente preguntan, clínica anexo. No, pues esto es una clínica. Es que busco un anexo y me dijeron que era lo que quería. Bueno, a ver, le explico. bien. El anexo es esto, hay esto, y algo que menciono De todos constantemente modos, es todos dicen que ya son clínicas, Leo, entonces no se preocupen. algo que yo les menciono o enfatizo es el hecho de voy a dar características basadas en la experiencia que yo tengo de los anexos, en las referencias que conozco, pero no por eso estoy diciendo que estén malos. Y de hecho les digo, no es tirarle al cómo trabajan. No, y hay unos que trabajan muy bien, ¿eh? De hecho, y el no abierto trabaja muy bien. sí, particularmente yo creo que si siguen abiertos muchos de esos lugares es porque a alguien le están dando resultados. Y hay quien aprende por miedo, hay quien aprende por conciencia. Cómo lo haga cada quien es respetable esa Sí, parte. no, digo, y te funciona. La terapia, sobre todo enfocada al humanismo, yo lo manejo constantemente. ¿Te funciona? El modelo terapéutico es muy sencillo. Haz más de lo que te funciona y menos de lo que no te funciona. No, porque si quieres que te hable sobre mi juicio, entonces ya no es una terapia, más bien ya es chisme, ¿no? Sí. Entonces, haz más de lo que te funciona. ¿Cuál es el mejor termómetro de ver que estás aplicando adecuadamente la relatividad? Tus emociones. ¿Cómo andas? ¿Tú cómo andas? Emocionalmente, ¿cómo andas? Y cuando algo está fuera de lugar, tus emociones te dicen no es por aquí. Pero necesito aprender a respetar la diversidad. Porque si no hay diversidad, ¿cómo hay retroalimentación? Sería la pregunta, Charlie. Está complicado. Muchas de las personas que han trascendido es porque tuvieron la capacidad de romper paradigmas, Sí. ¿no? Y se autotrascienden Sí. porque rompieron lo que era estructurado y vieron una opción de manera relativa. Funcionó en su tiempo. Ahorita ya no. ¿Para qué tanta fidelidad al sistema? ¿Cuál sería uno de los mayores obstructores, por llamarlo de una manera, de la relatividad? El miedo al cambio.
la lealtad a un proceso y a un sistema que sirve. ya no sirve. Y muchas veces es la lealtad a estructuras o a figuras totémicas porque fueron representativas en tu vida. Pero esas personas tenían otras circunstancias. No quiere decir que tus papás hayan estado mal. Claro. ¿Cuánta gente se llena de culpa por esto? Llegan a las agrupaciones, empiezan a entender un poquito de educación infantil y se empiezan a lacerar. Sí. Es que yo sí golpeé a mis hijos y demás. Sí, pero ¿cuál era tu intencionalidad? En ese momento. Digo, para muchos de nosotros un chingadazo era una manera de educar. Es más, ser un buen padre es ponerte tu chingadazo por tu bien. Sí. Que ahí te confundían más, ¿no? Y todavía te decían, y me duele más a mí que a ti. Decías, me cae que no, o sea, eso sí me queda claro. Pero esa parte, para muchos era lo normal. Sí. No puedes estarte lacerando. Relativamente yo crecí en una familia donde ponerse pedo todos los fines de semana, Navidad, 15 de septiembre, Año Nuevo y todo, era parte de la cultura. Funcionó un tiempo para que no explotara. Claro. Ahora ya no nos funciona. Pero no por eso todos los que beban Están mal. son mis enemigos. Claro. Y puta, cuando alguien deja de beber o de fumar, cómo chingan, de verdad, Para allá. Sí, no, si una persona me molesta tu cigarro, ahorita hablo con él. Lo voy a corregir. Sí, o sea, pues hazte para allá, güey. Y si tú dices, me dice una persona, es que entrégalo, tú entrégalo, pinche metiche que eres, tú entrega el que quiere salvar a todo mundo, entrega tu huevonada y ponte a trabajar todos los días. Sí. ¿Por qué lo que te funciona a ti me tiene que funcionar a mí? Es más, hay cosas que no me interesan. Y es muy respetable. El problema es que si alguien respeta lo relativo, entonces va a tener que romper sus paradigmas. Y cuando rompemos un paradigma, todo regresa a cero. Sí. Y algunos, de verdad, el miedo al cambio Sí. no es un miedo, es un terror. Y un temor, un terror, prácticamente se vuelven, les genera una parálisis paradigmática. Vamos a seguir trabajando con esto, Charlie, porque entender es muy diferente a comprender. Y cuando tú comprendes, es a toda madre convivir con personas respetuosas. De verdad, yo recuerdo qué respetuoso era mi padre de la vida de todos sus hijos, de su expareja, de su pareja, de sus padres, de sus hermanos. Yo no entiendo por qué sus relaciones interpersonales estaban sanas. Pero era toda madre estar con alguien que respetara porque aprendía. En una ocasión yo llegué a compartir ahí al Bajío y era un grupo enorme, ¿eh? No voy a dar nombres para que no se resientan, sí, porque los tienen en altar. Y me dice esta persona, me invitaron a mí y yo cerraba. Y esta persona, según él lo tenían que haber invitado, llegó, ¿eh? Cuando andaba por ahí le dijeron, hay esto, y por sus pantalones se metió. Y no le quisieron dar un tema, porque ya tenían un plan, un programa, e iban a llegar los mariachis. De verdad, yo creo que había en la junta como 400 personas, Charlie. Y me dice esta persona, porque llegó un grupo de alabanceros, o sea, iban a cerrar con las alabanzas y ya después iba a empezar la fiesta y iban a empezar los mariachis. Y me dice, ¿subes? Y les dices que están fuera de principios, porque está mal que metan alabanzas y eso no es el modelo que yo diseñé y que yo les enseñé y la chingada. Y empezó a decirme y me dice, ¿sí queda claro, Junior? Le dije, no. La verdad es que yo soy el más chavo de todos los viejos y siempre fui medio irreverente, la verdad, y ponte el pedo y nos hablábamos. Él me autorizó a decirle cuando yo veía algo fuera de él y yo también a él. Y me dice, le dije, no, padrino. Le digo, te lo digo con todo respeto. Acabo de ir a compartir a tu grupo hace 2 semanas y había 12 personas, güey. Y aquí que digo que tanto sabemos. Y estos que tú dices que son ignorantes, tienen su grupo lleno. Me dan ganas de subirme y preguntarles cómo le están haciendo, güey. Claro. Porque los resultados hablan de lo relativo que es tu percepción. Cuando la persona se niega a la relatividad, creo que se está condenando a aprender. Y quien ya aprendió a todo, yo creo que mejor es momento de que ya se vaya, porque ya estorba. Sí, ya. No hay persona más difícil de trabajar que con quien cree.
que no tiene nada que trabajar. ¿El producto terminado? El síndrome del producto terminado, exactamente, mami, que lo hablamos en el análisis transaccional, que es utilizar la relatividad para romper la creencia, la sobreidentificación. Quien se sobreidentificó no entiende que es relativo. Aquí eres profesional, pero hay gente tan mamona. A mí me encanta el pinche Alejandro porque de verdad de repente tiene unos pinches destellos de sarcasmo. Yo no sé por qué la gente dice que yo soy más sarcástico. No tendrían por qué decirlo, pero el Alejandro de verdad a veces tiene un pinche humor bien, bien negro sin hacer referencia a su tono de piel. Y sí, pues siempre le hemos dicho al negrito, que no es el más negrito, yo soy más moreno que él. Sí, ¿no? Más o menos. Más bien yo soy como más rojo, él es Ajá. como más cenicito, ¿no? Y llegamos, hubo una persona que nos pidió de favor que fuéramos a donar sangre porque su sobrino tenía le detectaron una enfermedad muy fuerte, la leucemia, falleció a las pocas semanas, jovencito, 14 años. Pero nosotros lo hicimos de corazón y nos acompañó otro compañero, amigo del grupo, y fuimos el Alex y yo y el gordito a donar sangre. Y te agarran acá como padrino de cuarto y quinto paso y te empiezan a preguntar, pero todo el historial, ¿eh? ¿Cuántos, con cuántas, cómo, tatuajes, y te empiezan acá. Y el Alejandro, muy educado, le preguntaba a esta persona, ¿usted es homosexual? Le decía, no, señor, doctor. ¿Usted está tatuado en este tiempo, el negro, no? No estoy tatuado, señor. Doctor, por favor, doctor. Y yo vi que este güey se empezó a aprender y le dice, con este formato pasa usted, señora, acá te le dice, maestro, cabrón. ¿Sí? Refiérase a mí como maestro. ¿Cuánto sufrimiento ha de tener este cabrón? Salir a la calle y que todos lo identifiquen como doctor. No puede disfrutar de los tacos. Yo conozco padrinos que casi le dicen, dime padrino, ¿sí? Nosotros comemos aparte. Yo qué pinches pleitos tenía con un grupito de mamones de, ¿dónde está Roberto comiendo con toda la gente? No, ¿cómo crees? ¿Por qué no, cabrón? Pues ¿quién has de ser? La única diferencia es que yo llegué antes que tú, güey. Pero de verdad, a lo mejor muchos nuevos o mucha gente que llegue a escribir tiene una calidad de vida más chingona que muchos güeyes que dicen que ya están del otro lado. Sí. A veces no sabes ni a quién estás pateando. La relatividad te permite observar que no eres inherentemente y estáticamente en lo que te convertiste hoy. Que habrá quien te diga, licenciado, ya estás casi terminando tu maestría, ¿no? Y que después te digan, maestro, qué bueno, aquí me pasó el otro día, tú estabas ahí. Ni cuenta te diste, ¿verdad? ¿De cuándo? Yo llego de Pans en las mañanas porque paso por mis hijos para ir a hacer unas actividades en la tarde. Y ya me conozco. Si me vengo vestido así con camisa o algo, paso a la casa y luego me da huevilla. No voy, o sea, soy honesto conmigo. Entonces, como soy un cabrón que tiende a costarle trabajo la disciplina, me tengo que poner trampas. O sea, le pongo trampas a mi indisciplina. Sí. Entonces, si yo ya no me bajo del carro, aunque vaya con mucha hueva, hago el ejercicio que tengo que hacer por mi salud. Y llegué yo y estaba sentada una familia en la sala. Y pasé yo y saludé. Y dije, buenos días. Y nada más me movió la cola mi perrito la aquí. Como diciendo, ya llegó el güey que se discute los sobrecitos, ¿no? Y dije, pues no me oyeron, güey. Yo creo que pensaron que una persona por su anatomía era el director de aquí, el responsable. Ajá. Y yo como venía de Pans, regresé y les dije buenos días. No, me vieron y no me pelaron, ¿eh? Como diciendo, nosotros no nos rozamos con la pinche, La plebe. la plebe. Pero esta persona necesitaba una carta, Sí. más o menos ubicas. Y le dice, el Charlie, de manera, muy sangrante, le dices que esa carta la tiene que firmar el director.
Y entonces pasaron a mi oficina y me dijeron buenos días. Relativamente, hace 10 minutos, era yo un pendejo al que no le tenían que dar el saludo. Sí. Y fíjate lo que es la vida. Relativamente a los 10 minutos yo no firmaba la carta, no les daban el cheque de este güey. Qué relativa es la vida, ¿no? Y de Cambiante, repente, ¿no? sí, yo veo gente, de verdad yo por eso amo el movimiento. Gente que se ha realizado afuera y está sirviendo un café. Gente que tiene mucho poder afuera, social o económico, y escuchan a una persona durante horas. Yo no sé si en su casa son perfectos, pero de verdad qué maravilla es cuando el otro entiende. Me decía mi padre, no seas tan pinche comodino, Roberto, no te acomodes tan fácil. Esto es relativo. Chequen cómo sufre un cabrón que no entiende eso. ¿Se imaginan los que compraron un carro del año en 500, 800 mil pesos? ¿Qué crees? Que en 3 meses ya no va a ser del año. Sí. Y para que te termines de encabronar, en algún momento hay empresas que empiezan a sacar carros del 2024 desde septiembre. ¿Cuánta energía y cuánta vida se te da en querer demostrar y darle una temporalidad a algo que no lo tiene porque relativamente hoy es nuevo? Si eso lo entendemos como pareja, Charlie, y personas que nos escuchan, dejarías de estar chingando a tu pareja de que ya no es la misma, de que ya no está igual de delgado, de delgada, que ya no... A ver, ahora tiene una belleza muy relativa y diferente. Por eso es tan absurdo cuando alguien dice que te di los mejores años de mi vida. Yo también, güey. Y sabes que los mejores están por llegar porque te voy a mandar la chingada. Sí, sí, pero relativamente, tú preguntas, a ver, es que ahí se tiene uno que confrontar, Charlie. Si tú le preguntas a tus ex-suegros qué opinen de ti, No. pero si les preguntas a los actuales, Ah, de todos modos, no, van a tener otra opinión. sí, claro. Porque es su percepción y en base a su realidad. Así es. ¿Cuánto desgaste se ve en eso? Personas que todo el tiempo quieren que toda la gente piense bien de ellos, que todos opinen. Yo les pongo a veces un ejercicio en las juntas, si te acuerdas. Que les digo, a ver, volteen a ver al de al lado. Sí. Y oblíguenlo a que no piense que eres pendejo. No se puede. Y se empiezan a reír, entonces sí es cierto. ¿Cuánta energía se te ve en eso? Lo vamos a aterrizar porque van muy de la mano esas dos marcas. La impermanencia y la relatividad. Y nos metemos a la última marca. ¿Va? Hecho. ¿Quedamos? Hecho. Pues vamos a empezar a despedirnos. ¿O quieres hacer otro comentario? Adelante, mamá. No, está, bueno, más bien ahorita que mencionaste esta parte de cuando esta persona se acercó contigo y primero te saludó y después Sí. muy amables. Hay una película que se llama El Cambio, que es de Wayne Dyer, no sé si lo dije bien. El Cambio, creo que está en YouTube. ¿Cuánto contenido hay en internet gratuito? Impresionante, ¿eh? Y bueno, ahí está la película. Y justo Wayne Dyer es pues muy budista en cierto sentido, ¿no? Y pasa que uno de los personajes está de repente cortando las rosas, de repente atendiendo a las personas, y alguien que llega de forma despectiva dice, atiéndeme, ¿no? Lo trata de la chingada. Sí. Y ya después de un tiempo dice, ¿quién es usted? Dice, soy el dueño del hotel. Pero qué bueno, bienvenido. Y ya con la cara de vergüenza de, Sí. ay cabrón, ¿no? No sabes a quién le estás, no sé a veces a quién le puedo estar hablando ni tratando de qué forma. Es que vamos a hablar de eso y te van a tocar tus quedos. Sí. Y a todos. Porque el día que aprendamos a nuestros seres amados, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a tratarlos como un cliente interno, ese día se sanan las relaciones interpersonales. Sí. ¿Sí te das cuenta? Sí. Y muchas empresas y muchos negocios tienen muchos problemas por eso. Porque no entienden que no puedes tratar peor a los de adentro que a los de afuera. Sí. Porque relativamente hay una interdependencia, ¿eh? Y lo Sí, vamos a ver. sí, lo Sí, sé. sí. ¿Va, mami? Hecho. Pues vamos a comenzar a leer los Sí. mensajes. Si quieres te voy siguiendo, porque como soy ingobernable, no traje mis lentes. ¿va? Ok. Ya ves cómo somos los alcohólicos. Dice Socorro Enríquez, buenas noches Socorro, gracias por el comentario. Judith Vargas dice, buenas noches Lee Carlos, un gusto saludarlos Judith,
Gracias, Judith. Un saludo a toda la familia y esperando se encuentren en excelente estado de salud. Yobas DiCaprio dice, Yobas presente. Un saludo, Yobas. Alejandra Rubio dice, hola, saludos, Charlie. Saludos, Alejandra. Gracias por el comentario y por integrarte a la transmisión. Esperamos haya sido de utilidad. Rachel Flores, Rachel Flores dice, buenas noches, Lee Carlos, es un placer escuchar, interesante tema, gracias por compartir, bendiciones, muchísimas gracias, Rachel, un saludo a ti y a el buen Edgar, que también creo que saludó por mensaje. Adela Galloso dice, buenas noches, Lee Charlie, saludos a todos los que integran Clínica Humanística. Gracias, Adela, gracias por el comentario, un saludo también a el señor Carlos y al buen Danny Boy. Gracias y excelente noche. Hey Ortega dice, hola, linda noche, Charlie, Roberto y a todos los presentes en la transmisión. Un abrazo y besitos e interesante tema. Gracias y bendiciones. Gracias, Hey, también constante en las transmisiones por integrarte y formar parte de Radio Humanismo. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice, buenas noches, un gran abrazo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya está cerca. Un fuerte abrazo, papá, sabes que te amo. Y un abrazo a mi primo que está con él, que es mi primo Armando. Y que tengamos una excelente y bendecida noche. Te amo, papá. Dice Héctor Flores, hola Charlie, buenas noches, un cordial saludo a tú y a todos en cabina. Desde Santa Ana, California, buen regreso a casa. Gracias, Héctor, gracias, padrino, por el tiempo. Sí es padrino, ¿no? Sí. ¿Héctor Flores? Sí. Bueno, yo digo que sí. Y si no, lo acabamos de volver padrino porque se comporta como padrino. Buenas noches al padrino Héctor Flores. Y gracias por el comentario y saludos a Santana, California. Coco Arreguín dice, gracias por compartir, que tengan bonita noche, Dios los bendiga. Gracias, Coco, también constante en las transmisiones por el comentario. Gracias y excelente noche. Raimundo Cortés, el tío Tocino, gracias, dice, buenas noches, Charlie, y a todos los presentes. Gracias, Raimundo Cortés, por el comentario, la confianza y por el trabajo en conjunto. Claudio Alegre dice, buenas noches a todos los presentes, saludos, Lee Carlos, Lee Roberto, excelente regreso a casa. Gracias, Claudio papá y Claudio hijo, a un saludo a ambos y que tengan una excelente y bendecida noche. También saludos a Luz. Dice Judith Vargas, buen regreso, buenas noches, Lee Roberto, un saludo, un gusto saludarlo, perdón. Dice César Cortés, buenas noches, Robert, Charlie, un gusto escucharlo. Peters de Tepito, ya no se pone Peters de, no sé dónde se ponía, de... Ay, no recuerdo. No, sí se puso que del Pedregal. Del no Pedregal sé. se ponía, ¿no? Ya regresó a sus orígenes. Peters de Tepito, un saludo y un saludo a la familia Tocino. Rachel Flores dice, buenas noches, Lick Roberto, gracias por compartir, bendiciones. Gracias, Rachel, nuevamente por el comentario. Moon Monse dice, hola, bonita noche, Roberto y Charlie. Gracias por compartir su tiempo y conocimiento. Bendecida noche. Gracias, Moon, por el comentario también y la compañía. Dice José Arturo Calderón Fernández, buenas noches, padrinazo. Saludos, mi Charlie. Un abrazo para la comunidad desde León, Guanajuato. Muchísimas gracias, padrino. Gracias por el comentario y por la preferencia, la compañía constante. Un abrazo, padrino, gracias. Dice Leticia Arriaga, buenas noches, gracias por compartir su conocimiento, buen regreso a casa. Gracias, Leticia, gracias, y un saludo al buen Toño, que se encuentre también en excelente estado de salud. Judith Vargas dice, cuando nos damos cuenta de que las verdades absolutas no existen, es en ese momento que comienza nuestro cambio al respetar al otro. Claro. Ahí está la aportación de Judith, siempre tan asertiva también. PFBFB, el padrino Pedro, dice, Lick Roberto, Lick Carlos, gracias por compartir, es un placer escucharlos, pasen excelente, feliz regreso a casa. Gracias, padrino, gracias y por la confianza y la compañía. Mar Flores dice, buenas noches, Mar, gracias por el comentario y la compañía. Hey Ortega dice, parece que está temblando. Sí hay una alerta sísmica, dicen. Sí. Pues yo estoy desde hace rato viendo aquí. Sí, los dos estamos bien clavados viendo la lámpara, pero no. De todos modos, dice Judith, dice sonó la alarma sísmica, pues esperemos que las haya sido sugerencias muy leve. es manténgase en calma, no entren en crisis. Sí. Bueno, eviten entrar en crisis. Eviten correr, eviten gritar, eviten alarmarse. Si aquí en Izcali solo la alarma, es que aquí no tiembla fuerte. No, es en la Ciudad de México donde generalmente está más... Y aquí en la clínica la verdad es que no se siente nada. No, pues está muy grande, los que conocen, está muy grande la estructura. Sí. Me decían, ¿por qué le construiste tanto? Y dije, pues, porque sí me da mello. Me iba a comprar yo un departamento ahí en Mero Polanco, pero me dan miedo los temblores. Entonces, no, es que en una ocasión me agarró en la glorieta del Ángel.
Ajá. Y no, cómo se siente ahí los temblores, está delicado. Ojalá y todos estén bien y no haya pasado nada más pues de un movimiento leve. Dice César que sí está temblando. Sí, muy leve, Sí. sí, ya se movió un poquito. Pues vamos a esperar que todos estén bien y pues vamos a Primeramente, despedir la transmisión, Charly. Que todo salga bien, que todos se encuentren en sus casas y si pueden contactar a sus... De repente se saturan las líneas, Sí, entonces no está. esperando primero Dios todo salga bien, mantener la calma y pues de antemano pues gracias por acompañarnos hasta el final en el temblor, donde te agarró el temblor en la transmisión. La transmisión, sí. hay que, pues nada más esperando que todo esté bien. Pues bueno, muchísimas gracias, padrino. Charly, un placer y gracias por tu trabajo. Gracias por la compañía, por la amistad y por los conocimientos que nos compartes. Gracias a todos los que se integraron, gracias y nuevamente que todos se encuentren bien. Todo primeramente Dios va a salir bien y que tengan una excelente y bendecida noche. Gracias a todos, gracias padrino. Gracias, Charly, buenas noches. Hasta la próxima, nos vemos primero desde aquí el siguiente viernes. Las termino yo, ya te iba a decir, vale, güey. Listo. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.